Dios te bendiga, querida amiga, querida hermana. Soy Erika Osorio y es un gusto para mí compartir en este día contigo. Es el día 11 de nuestros 21 días de oración titulados Madres en Victoria. Y la reflexión de hoy lleva como título La sabia Abigail. La lectura devocional la encontramos en Proverbios, capítulo 14, versículo 1, que dice: La mujer sabia edifica su casa. Abigail es el retrato de la sabiduría que preserva la vida. Aunque el texto bíblico se enfoca en su papel como esposa, su carácter encarna los principios de la madre sabia que edifica su casa. Abigail es una de las figuras femeninas más destacadas del Antiguo Testamento por su sabiduría, belleza, prudencia, fuerza espiritual y diplomacia. Su historia, narrada principalmente en 1 Samuel 25, la describe como una mujer que evitó una masacre mediante su rapidez mental y humildad. Abigail significa el gozo de mi padre o fuente de alegría. Según cuenta el relato, Abigail era una calebita que vivía en la ciudad de Maón, cerca de Hebrón. Estaba casada con Nabal, un hombre muy rico, pero descrito como rudo, mezquino e insensato. Durante la guerra civil entre David y Saúl, las fuerzas de David acuden donde el rico Nabal a pedirle un aporte para su casa. Nabal imprudentemente se niega, sin que necesariamente exista una razón política. Nabal rechazó a los mensajeros de David de forma despectiva, y David, enfurecido, armó a 400 hombres para destruir la casa de Nabal. Es en este momento donde interviene Abigail. Abigail, al enterarse por un criado, preparó comida y regalos en secreto y se fue al encuentro con David. Se postró ante él, asumiendo la culpa de su esposo y apelando a la futura reputación de David como rey para que no manchara sus manos de sangre. Con esta acción demostró sabiduría al intervenir rápidamente para evitar una masacre que su esposo Nabal había provocado al insultar al futuro rey David. Podemos llegar a pensar que era un error que Abigail se presentara ante David sin consultar primero a su esposo, pero ella sabía que era inútil razonar con él. Abigail fue una mujer de gran discernimiento. Comprendió que debía actuar con prontitud para salvar su casa de la ruina total. Elena de White, en el libro Hijas de Dios, en la página 41, escribió, abro comillas: en el carácter de Abigail, la esposa de Nabal, tenemos un magnífico ejemplo de lo que una mujer debe llegar a ser siguiendo a Cristo. Cierro comillas. Meditemos en la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ser sabias en situaciones extremas? Primero, desarrolla la lectura del escenario. Una madre sabia detecta el peligro antes de que toque a su puerta. Abigail no se quedó de brazos cruzados ante la necesidad de su entorno, actuó para salvar a los suyos. Como madre, valida lo que tus hijos o tu entorno te dicen antes de que el problema escale. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Segundo, el poder de la palabra oportuna. Abigail no se sentó a llorar por la mala actitud de su esposo, actuó con soluciones, comida, logística. Su intervención ante David demuestra que la sabiduría reside en saber qué decir y cómo decirlo. Logró calmar a un guerrero enfurecido con humildad y argumentos sólidos. Querida mamita, aprende a elegir el momento exacto para las conversaciones difíciles con tus hijos o pareja. Recuerda lo que nos dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Tercero, sé el puente. Ella medió entre la necedad de uno y la ira del otro. En el hogar, la madre sabia es la que pacifica sin comprometer la verdad. Cuarto, tener visión espiritual y autoridad. Abigail no solo pensaba en el presente, sino en el propósito de Dios.
Al recordarle a David su destino, actuó como una guía moral, una función esencial de la maternidad sabia. Proverbios 31:26 nos dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Recordemos una vez más estas 4 acciones que nos llevan a ser madres sabias en situaciones extremas. Primero, desarrolla la lectura del escenario. Segundo, el poder de la palabra oportuna. Tercero, sé el puente. Y cuarto, tener visión espiritual y autoridad. La sabiduría de Abigail no fue teórica, sino práctica y decisiva. Ella personifica la capacidad de una mujer para interponerse entre el error de su familia y las consecuencias fatales, asegurando así el futuro de su hogar. Abigail nos enseña que no basta con tener conocimiento, es saber actuar en el momento de peligro, poseer un espíritu pacificador, porque una madre sabia no echa leña al fuego, sino que busca reconciliación. Y aunque era una esposa sumisa, Abigail entendió que su lealtad suprema era hacia Dios y la preservación de la vida. Querida hermana y amiga, la historia de Abigail te ofrece hoy una hoja de ruta muy clara para ti, que eres madre en estos tiempos donde quizá debas encontrar el equilibrio entre el cuidado del hogar, la toma de decisiones y el manejo de crisis. Como madres, debemos reconocer cuándo soltar, es decir, saber establecer límites saludables. Abigail hizo todo por salvar su casa, pero no pudo cambiar el corazón de Nabal. Para ti que eres una Abigail del siglo XXI, tu sabiduría no es un adorno, sino tu armadura. En un mundo que a menudo confunde la fuerza con el grito y la mansedumbre con la debilidad, tu vida es un recordatorio de que la inteligencia emocional es el poder más real que existe. Pide a Dios cada día que seas llena de su Espíritu Santo, que te dé sabiduría, inteligencia emocional, mansedumbre y prudencia para actuar en el caso que tengas que enfrentar. Haz conmigo esta oración. Señor, dame hoy el corazón de Abigail, que mi mente sea clara para ver el peligro antes de que llegue, que mis manos sean prontas para servir y llevar paz a mi hogar. Pon en mi boca la palabra justa que calma la ira y restaura la esperanza, y que mi fuerza no venga del grito, sino de la sabiduría que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén.